Bien. Good. Bueno, entonces decíamos que la sangre siempre se mueve de un lugar de mayor a menor presión. En el caso de las venas, uno podría imaginarse lo siguiente, podría imaginarse un tubo que termina en una catarata. Entonces el tubo, por la tubería viene el líquido, y llega un momento que la fuerza contra la que tiene que hacer, digamos, la fuerza contra la que hay que hacer la presión es el propio aire. O sea, la tubería se perdió y ya solamente el líquido se desplaza a caer en la catarata. Entonces, el lugar donde está la catarata es el lugar de menor presión y la sangre, el líquido, perdón, va a correr hacia ese sitio siempre. Y acá pasa lo mismo, es decir, que el sistema venoso está dentro del tórax y el tórax es encargado de generar una presión muy baja. De modo tal que ese concepto que nosotros decíamos, a medida que se achica el vaso, va disminuyendo la presión en el propio vaso, excepto que el flujo sea el mismo, para el sistema venoso no se termina de aplicar porque, por un lado, las venas tienden a distenderse y por otro lado, porque la presión del tórax es menor que la del resto del cuerpo. Y faltaría una cosa más, y es que el sistema venoso tiene muchos más vasos que el sistema arterial. Muchos más vasos. Entonces la sangre en el sistema venoso está mucho más distribuido que en el sistema arterial. Tanto es así que si yo pregunto, ¿qué porcentaje de sangre hay en los vasos arteriales respecto de los venosos? El total es 100%, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el porcentaje de sangre que hay? Si sumo capilares más arterias, ¿no? Sumo capilar más arterias, ¿no es cierto? Y por un lado. Y por el otro lado pongo venas. ¿Quién tiene mayor cantidad de volumen sanguíneo de nuestro cuerpo? ¿El sistema capilar arteria o venas? Arterial. Arteria. Las venas tienen el 60% de toda la sangre. ¿Se entiende? Ese es otro motivo por el cual, entonces, el flujo en las venas es más distribuido y siempre es más baja la presión porque el flujo que hay se tiene que distribuir en más vasos. O sea que entonces, distribución en más vasos, la complacencia de los vasos que son más distensibles y la presión venosa baja en el tórax, hacen que entonces el sistema venoso tenga menor presión que el arterial y la sangre pueda desplazarse hacia ese sistema. Y tanto es así que el desplazamiento por el sistema venoso tiene, en el desplazamiento por el sistema venoso tiene poca importancia la presión que ejerce el corazón. O sea que el corazón va bombeando sangre al sistema arterial y del sistema arterial pasa al venoso. Pero eso no es lo que da mayor diferencia de presión en el flujo, sino que la diferencia de presión la da la falta de presión del sistema venoso más que la presión que pone el sistema arterial. ¿Se entiende? No es que el sistema arterial tiene la fuerza. Si el sistema arterial no tuviera, por ejemplo, si no tuviera la presión del tórax negativa, la sangre no puede volver hacia el tórax, porque la presión que se ejerce en los capilares no es suficiente para empujar toda la columna venosa. No se puede empujar toda la columna venosa con la presión de los capilares. ¿Pero por qué sí se puede? Sí se puede porque la presión de las venas es menor. Y es menor porque hay mucho mayor cantidad de venas, y es menor porque las venas son más distensibles, y es menor porque el tórax tiene menor presión. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto viene a cuento de que para que no queden confusiones y se vayan entrenando en esto, porque si no después alguno puede decir, ¿cómo? Para un lado el sistema funciona de una manera, pero para el otro funciona de otra. Bueno, no funciona de otra, funciona igual,
pero funciona diferente porque hay otras características que uno tiene que conocer, que son estas que les cuento. Bien, ahora, el sistema de nuestras tuberías tiene una presión determinada. Perfecto. Como si fueran las tuberías de los caños de una casa. Tiene una presión determinada. En el caso de los caños de la casa, ¿quién proporciona la presión en los caños de la casa? El agua que está adentro de los caños. Perfecto. ¿Y qué es lo que determina la cantidad de agua que hay dentro de los caños y el flujo con el que va a pasar? Es decir, ¿quién determina el flujo con el que va a pasar el agua a través de los caños? Y lo determina una válvula que sale de un tanque, porque si cierro la válvula no hay presión de nada. Por un lado, el flujo permitido por el propio sistema, la altura de la columna de agua que haya, ¿no es cierto?, que va a generar un mayor número de moléculas, entonces mayor presión cuanto más alto esté el tanque, y el volumen de agua que haya en el tanque. Si el tanque está vacío, la presión es 0. Si el tanque tiene un poquitito de agua, aumenta la presión, y si el tanque está a la mitad, más presión, y más presión. O sea que la presión entonces depende del flujo, y el flujo depende del agua que tenga el tanque, de las canillas de lo que deje pasar la tubería y de la altura. ¿Está bien? Pero ese sistema no tiene muchas variabilidades, es decir, las variables son esas, pero no puedo comprimir el tanque, por ejemplo, para que se genere mayor presión. No puedo abrir o cerrar el diámetro de las tuberías. Eso no puedo hacer. Esa es una diferencia con los sistemas vivos. Nosotros, que son, digamos, nuestros tubos y nuestros sistemas de presión, nuestro sistema generador de presión, que sería el corazón, tienen la posibilidad de modificar las presiones. ¿Cómo se puede modificar la presión? Modificando los diámetros de los vasos. ¿Cómo se puede modificar la presión? Modificando la presión que genera el corazón. ¿Está bien? En el caso de la tubería y del caño no se puede hacer. Y entonces puedo aumentar. Y puedo aumentar la presión del sistema aumentando el volumen de plasma, de líquido que hubiera. ¿Está bien? Entonces, en nuestro sistema aumentamos el número de moléculas para aumentar la presión, podemos reducir el calibre de los vasos para aumentar la presión, o podemos aumentar la fuerza y velocidad de contracción del corazón para que suministre más presión y flujo al sistema y esto le aumente la presión. ¿Está bien? Las tres formas básicas en que podemos modificar la presión del sistema. Eso en el sistema en general. Y dentro del corazón mismo, dentro del propio corazón, la presión puede aumentar por lo mismo. Si yo al corazón le meto más líquido adentro, más sangre adentro que está volviendo, el corazón va a tener más presión en sus cavidades. Si el corazón lo contraigo con más fuerza, va a tener mayor presión adentro de sus cavidades. Si lo contraigo con mayor velocidad, puede que no tenga más presión, pero sí obtengo mayor flujo, mayor volumen de líquido expulsado por minuto, que equivale a aumentar también la presión al sistema en general. ¿Está bien? O sea que las formas de aumentar la presión son las mismas que para el vaso sanguíneo, es decir, más flujo, más compresión, ¿no es cierto?, de la pared del corazón. Bueno, y en este caso, bueno, en el otro tenía la contracción del corazón, que acá en este caso es la contracción del corazón. Bueno. Entonces, diferencias de presiones generadas por el corazón. ¿Cómo genera diferencia de presión? Contrayéndose o relajándose. ¿Bien? Los dos extremos de la diferencia entre la relajación y la contracción, la diferencia entre estos dos extremos son los que modifican las presiones en las cámaras cardíacas. O sea, dentro de la tubería o del corazón, sería, por llamarlo de alguna manera, no tiene tubería, pero bueno, pero dentro de la cámara del corazón, entonces se modifica la presión de esa manera. Y siempre la sangre va a fluir en un sentido solo. ¿Y por qué va a fluir en un solo sentido la sangre?
Por diferencia de presión. Bueno, por diferencia de presión. Y vamos a analizar. La sangre está en el corazón. Igual tengo una pregunta, perdón. Sí. Si usted dijo que la presión en el tórax es menor, cuando llega la sangre de las venas, después tiene que hacer el recorrido, el circuito menor, que es ir hacia el pulmón. Claro. Y ahí como es que, claro, ahí sí tiene que ver el impulso que dan claro, el el ventrículo ventrículo. derecho. Claro. Ok. Ahí la diferencia a través de presión. del impulso. Porque si no, primero la aurícula tiene que impulsar la sangre hacia el ventrículo. Sí. Y luego el ventrículo que esté lleno, al estar más lleno ya tiene una mayor presión el ventrículo adentro de su propia cavidad, porque hay más flujo adentro. Y después el corazón, no contento con eso, el ventrículo derecho se comprime, es decir, se contrae, perdón, y comprime, y entonces genera una mayor presión en su propia cavidad, y la sangre va... Y ahí genera un vacío en la aurícula izquierda. Va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Perdón, primero va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Luego el ventrículo derecho se va a llenar, va a expulsar su sangre hacia la vena pulmonar. Y la vena pulmonar va a recibir la sangre, porque la vena pulmonar también tiene muy baja presión, tiene la presión como la de la aurícula. Solamente que cuando el ventrículo se contrae, la sangre no puede ir a la aurícula porque se cierra una válvula. Si la válvula no se cierra, entonces la sangre en vez de ir al pulmón, va también a la aurícula a la vez, se va a los dos lados. Pero bueno, la cuestión es que es el corazón el que está generando la diferencia de presión ahí. Claro. Entonces sí, la sangre va pulmón, corazón, pulmón, y luego la aurícula izquierda se vacía. Tiene baja, claro, al estar vacía tiene muy baja presión adentro. Claro. Entonces el pulmón que tiene baja presión, pero nada, tiene la capacidad de ir hacia un lugar que tiene menos presión todavía, que es la aurícula vacía, desplaza la sangre hacia ese sitio. La sangre se desplaza sola. Y luego la aurícula se contrae y expulsa la sangre hacia el ventrículo, que en ese momento tiene menor presión porque está vacío. Y cuando está vacío no tiene presión adentro, tiene menos presión que la pulmonar, que tiene algo de líquido. Entonces le pasa el líquido al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre va a la aurícula izquierda y a la aorta, pero como en la aurícula izquierda hay una válvula que se le cierra, entonces a la aurícula izquierda no puede ir, y la sangre va solamente al lugar donde puede ir, que es a la aorta, que tiene en ese momento un poco menos de presión que el ventrículo. ¿Hasta cuándo el ventrículo le puede pasar sangre a una arteria como la aorta? Y hasta que se equiparen las presiones. Es decir, el ventrículo se va contrayendo hasta que llega un punto en que se equipara la presión con la de la aorta. Eso coincide además con el hecho de que el ventrículo se empieza a relajar, y entonces la sangre ya no le puede pasar más presión a la aorta, el ventrículo, y la sangre, cuando quiere volverse, se cierra la válvula correspondiente, la aórtica, y entonces la sangre se queda dentro de la aorta. ¿Y la aorta qué hace? La aorta está llena de sangre, y la sangre ¿para dónde va? Va para el lugar donde hay menor presión, que son todos los tejidos, se distribuye, se cae, se va hacia todos lados. Y esa es la manera en que funciona esto. Pero siempre hay una diferencia de presión. O sea que la diferencia de presión para llegar al corazón es porque la cavidad aurícula derecha tiene muy baja presión. Llega la sangre a la aurícula derecha, la aurícula se llena, el ventrículo está flácido, entonces se abre una válvula entre ambos y la aurícula derecha le pasa la sangre al ventrículo derecho, lo llena. Cuando el ventrículo derecho se llena, se contrae y quiere pasarle al corazón, al ventrículo, perdón, la aurícula derecha le quiere devolver la sangre, pero la aurícula derecha le cierra la puerta. Y dice, mía no es. Pero la pulmonar, la arteria pulmonar sí le abre la puerta. La sangre pasa a la pulmonar y cuando se quiere volver, no tiene dónde volver porque también se le cierra la puerta hacia el ventrículo. Ahora la pulmonar, ¿qué hace con toda la sangre? La distribuye hacia el pulmón. Se le distribuye, se va a perder. ¿Por qué? Porque en el pulmón hay menos presión. La sangre va al pulmón, llega a los capilares, pasa al sistema venoso, ¿y qué pasa? Resulta que la aurícula la aurícula izquierda tiene menor presión que el pulmón. ¿Está bien? Porque está dentro del tórax y en un momento está vacía.
Entonces, como está vacía, la sangre se desplaza a ese lugar que tiene menos presión. La aurícula se llena. Cuando se llena la aurícula, el ventrículo izquierdo se relajó, está relajado, y entonces la sangre empuja la válvula y abre la puerta y llena el ventrículo. Y el ventrículo se llena. Y cuando se llena el ventrículo se contrae. Y cuando se contrae se le cierra la válvula y no puede pasar a la aurícula izquierda y sí a la aorta. Y la aorta se llena. Y cuando se llena la aorta quiere devolverle la sangre al ventrículo izquierdo, pero no puede porque se le cierra una válvula. Y la sangre de la aorta se distribuye a los tejidos. Llega la sangre a los tejidos, se distribuye en los tejidos, pero las venas tienen menor presión porque son más complacientes, porque tienen son más, la pared muscular es más complaciente y entonces se tienden a expandir, aumenta la superficie respecto del flujo, entonces baja la presión. Bien, entonces por eso pasa al sistema venoso, que además tiene más venas que el sistema arterial, y entonces pasa la sangre al sistema venoso, que además busca la aurícula izquierda porque tiene ese lugar de menor presión de ese sistema. Y ahí volvemos a la aurícula, perdón, derecha, y volvemos a la aurícula derecha, y siempre la sangre se está desplazando de un lugar de más presión a uno de menos presión. Y así es como circula la sangre, todo el día. ¿De acuerdo? Todo el día circula la sangre por diferencia de presión. Y la diferencia de presión no la genera solo el corazón. ¿Está bien? Que es lo que uno tiene en la cabeza. En la cabeza le parece que la diferencia de presión la genera solo el corazón y que es el corazón el que bombea, y le parece que, además es una cuestión simple, nuevamente, de sentido común pareciera, ¿sí? Es sentido común. Si yo tengo una bomba que bombea, ya está, la bomba bombea y la sangre circula y circula y circula. No es así. O sea, la sangre la bombea el corazón hasta los capilares. Después de los capilares es el sistema venoso el que permite que esa sangre se desplace no hacia la arteria, sino al resto del sistema, porque la arteria tiene menos presión, más presión que el capilar. Y eso en ese sentido, a ver si tengo acá la diapositiva de eso, tengo una diapositiva que igual la vamos a ver en clase, pero acá ya se las muestro para ejemplificar esto que decíamos, para que tengamos en cuenta esto que decíamos. Buscamos, ahí está. Ahora van a ver cómo la arteria aorta tiene una presión determinada y cómo la presión baja prácticamente a cero hasta llegar a las venas cavas. Tendría que estar la palabra, yo no me acuerdo si estaba la palabra aurícula derecha o no, o aurículas, pero ahora vamos a ver las cavas. Y vamos a ver la aurícula derecha, cómo tiene una presión, la presión más baja del sistema es la de la aurícula derecha. Bien, entonces ahora se los comparto. Y ahí está. Ahí está. Esto nos muestra esto que les estoy contando. Nos muestra cómo la sangre en la aorta tiene una presión que está representada en la aorta, en los vasos, en las arterias elásticas, las musculares y parte de las arteriolas. La presión está representada no por una línea, sino por una curva. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Miren, va el mínimo es 80, el máximo 120. ¿Qué representa esto, 120-80? ¿Lo escucharon alguna vez, 120-80? ¿Qué es 120-80? La máxima y la mínima de presión. La presión arterial máxima y mínima. De promedio, porque esto, nada, ustedes se toman la presión y dicen, no, pero yo toda la vida tuve 110-60. Bueno, sí, por supuesto. Esto tiene que ver con los diámetros de los vasos, la contextura física, bueno, distintas cosas. Pero bueno, en definitiva,
igual tomamos una presión promedio para un individuo de 70 kilos más o menos, de 1,70 m de estatura y ese. La presión arterial dentro de una arteria es fluctuante. Fluctúa entre 120 y 80 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Esa es la fluctuación que hay. Pero a medida que voy bajando en el diámetro, esto que me está mostrando, miren, aorta, arterias musculares, arteriolas, capilares. ¿Qué está pasando acá con el diámetro de los vasos, de cada vaso? Se achica. ¿Cómo? Se achica. Se están achicando. Agranda. No, Ah, no, para el diámetro se está para el lado de las achicando. arteriolas, claro. Se está achicando. Y si pregunto el lecho vascular, ¿qué pasa acá con el lecho vascular a medida que voy para acá? O sección. La sección total. O la lecho, sección se agranda. claro, la sección total o lecho va aumentando. Pero en cada vaso, el vaso va disminuyendo de calibre. ¿Se entiende eso o no? O sea, cada uno de estos tiene, las arterias musculares tienen menos calibre que la aorta, las arteriolas tienen menos calibre que las musculares, los capilares menos calibre que las arteriolas. Pero cuando sumo todos los agujeritos, por supuesto que va aumentando el lecho. Pero eso preguntaba para saber nada más. Bueno, pero los diámetros van disminuyendo y en la medida que disminuyen los diámetros, miren lo que pasa con la presión. Esto lo podríamos tomar como una especie de media, por acá por la mitad, y así. ¿Y qué está pasando con la presión? Disminuye. Se disminuye. Miren, acá está 120, 120-80 el rango, y miren acá cuánto está, 35. Y acá está 16. Y acá está prácticamente en 0 en las venas cavas. ¿Lo ven? Medido milímetros de mercurio. ¿Qué lugar tiene más presión? ¿Las venas cavas y la aurícula derecha o la aorta? La aorta. Pregunto de vuelta, ¿qué lugar tiene más presión? ¿La aorta o las venas cavas? La aorta tiene más presión. La aorta tiene más presión. ¿Ven? Este tiene más presión. ¿Ven? Está acá escrito. Las venas cavas tienen una presión casi cero. Es decir, que la presión va cayendo hacia las venas cavas. Si la presión cae para este lado, acá en este caso cae de izquierda a derecha, ¿para dónde corre el flujo? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? Va del lugar de mayor presión al de menor presión. El flujo tiene que ir en este sentido así. No puede ir nunca para allá, porque si yo empiezo a empujar para acá, así, ¿no? La sangre empieza a fluir de acá para allá. Y de repente las vénulas tienen más presión, entonces la sangre llega hasta la vénula y la vénula me la devuelve. ¿Se entiende? O sea, este gráfico me está marcando el flujo hacia dónde va. Me está diciendo el flujo va de una arteria elástica a una vena cava. ¿Por qué? Porque la presión en la arteria elástica es mucho mayor que en la vena cava. Ahora, ¿el corazón hasta dónde tiene importancia en todo este sistema? Hasta los capilares arteriales. Hasta acá. Hasta acá. Hasta la mitad del capilar, digamos. Hasta la mitad del capilar tiene incidencia la arteria, tiene incidencia el corazón. ¿Y qué significa esta subida de presión y bajada? ¿Por qué sube la presión acá y baja? ¿Por qué sube? La presión está en 80 y va bajando. Pero de repente sube y vuelve a 80. Después sube de nuevo y vuelve a 80. Sube de nuevo y vuelve a 80. Por el bombeo del corazón. El corazón es el que le da esta presión. Claro. Acá a medida que bombea, la sube, baja. Bombea, el corazón para de bombear, la sangre se va distribuyendo. Bombea, para de bombear, la sangre se va distribuyendo y baja la presión. Bombea, la sangre se va yendo de la arteria y se baja la presión de vuelta. O sea que, ¿cuál sería la presión en una arteria elástica? ¿Cuál es la presión de base de una arteria elástica?
¿La mínima? Y sería la mínima. O sea, 80, en un 80 promedio. milímetros de mercurio. Esto diría que hipotéticamente, si yo a un individuo le parara el corazón y le midiera la presión dentro de la aorta, cuando la persona acaba de morirse, se supone que tendría que medir 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es la presión que ejerce la sangre contra las paredes. Eso no pasa. ¿Pero saben por qué no pasa? Porque si la persona se muere, en el momento que se muere, yo le mido la presión en la aorta, la presión es prácticamente cero. Porque en el momento en que se muere la arteria aorta, que era así, los músculos de la arteria aorta se relajan y la arteria aorta hace esto. Y además todas las venas hacen esto. Entonces la sangre que hay hace blup, se distribuye como si fuera como si fuera una bolsita de plástico que el líquido se desparramó. ¿Está bien? Entonces el líquido se desparrama y al desparramarse yo no puedo medir la presión de la aorta en 80. Pero si mi aorta quedara en el momento que me muera, quedara petrificada y la sangre quedara adentro como líquido atrapada, en ese momento yo mido la presión adentro y las moléculas de la sangre estarían generando 80 milímetros de mercurio de presión. ¿Se entiende? O sea, en el momento que un fulano se murió, el tipo se muere, y en el momento que se muere, yo agarro la aorta, la tapo de un lado, la tapo del otro, y atrapo la sangre que hay adentro. De hecho, yo mismo le causo la muerte por ese mismo motivo, porque estaba tratando de medir la presión en el vaso sanguíneo cuando se muriera, y entonces agarré y le puse un broche de cada lado a la aorta. Y con el broche la atrapo con el broche, atrapo un pedazo de aorta, así como si la atrapara así, un pedazo de aorta, y lo naranja sería el líquido que hay adentro, se lo atrapé justo en el momento que se muere, y miro cuál es la presión adentro de la aorta. ¿Cuál es la presión? 80. ¿Está bien? Por supuesto que si yo no atrapo, repito, la aorta se dilata, bueno, de hecho, aunque también se va a dilatar, porque ese segmento también se va a dilatar. Se va a dilatar porque los músculos lisos de la pared se van a relajar porque no tienen estímulo, y entonces, nada, la arteria se va a dilatar y la presión va a caer. Pero si no, la presión de base del sistema es 80 milímetros de mercurio. La presión de base del sistema es 80 milímetros de mercurio. Que sube cada vez que el corazón le mete líquido adentro y baja cuando el líquido se distribuye. O sea que la aorta todo el tiempo hace esto. Está la aorta, se llena y distribuye. Se llena, distribuye. Se llena, distribuye. Se llena, distribuye. Entonces, cada ratito la arteria aorta le sube la presión y distribuye. No puede distribuir más que hasta que le queden 80 milímetros de mercurio. Si distribuye más, entonces quiere decir que la arteria va a tener menor presión. ¿Está bien? Bueno, la conclusión es que igualmente 120 y 80 esta fluctuación, con una media que puede ser de 110, vamos a ponerle. Entonces, esta media hace que haya una presión más alta que en las musculares, que en las arteriolas, que en los capilares. ¿Está bien? Y la sangre se desplaza en este sentido. Sentido corazón, capilar. Y luego las vénulas van atrapando la sangre. ¿Por qué? Porque las vénulas, como son más complacientes y como hay muchas, entonces ahí la sangre, como que hay un charco y cae como si fuera en la catarata, en el charco. La sangre va cayendo al charco y bueno. Y en la medida que vamos llegando a las venas cavas, hay menor presión todavía y el desplazamiento se hace así. O sea que ¿dónde hay más presión? En la aorta. ¿Dónde hay menos presión?
en las cavas y en el corazón. ¿Para dónde se desplaza la sangre? De la aorta hacia las cavas. ¿Está bien? ¿Quién genera la presión para que haya desplazamiento? En una primera instancia, la aorta. El corazón. ¿Está bien? Luego la arteria elástica, por supuesto, porque el reservorio de presión tiene mucho líquido y tiene mucha presión. Luego la presión va decayendo y por ende el desplazamiento se va produciendo hacia el lugar donde hay menos presión. Y eso es lo que nosotros vemos. O sea que la sangre siempre se desplaza por diferencia de presión. ¿De acuerdo? Eso después lo vamos a ir hablando de nuevo, pero esto era lo que quería que entendiéramos respecto de presión y cómo es la cosa. Y siempre los líquidos, también los gases, se desplazan de la misma manera, por diferencias de presión. Por diferencias de presión. Los gases le pasa exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué entra el aire a nuestros pulmones? ¿Cuál es el mecanismo por el cual entra el aire a nuestros pulmones? Nosotros decimos, y porque yo inspiro, sería lo que uno dice, ¿no? Yo estoy inspirando, entonces meto el aire adentro. Lo que estoy haciendo cuando inspiro es aumentar el volumen de la caja torácica, en realidad, y estoy bajándole la presión a la caja torácica que tenía un número determinado de moléculas en una superficie. Y ahora como aumenta la superficie y tengo el mismo número determinado de moléculas, entonces la presión baja dentro del tórax. Y eso hace que el aire que está afuera se meta para adentro. No tiene opción más que desplazarse hacia ese lugar. No es que yo estoy inspirando y estoy chupando, sino que yo lo que estoy haciendo es expandiendo y eso genera una entrada de afuera hacia adentro. ¿Qué pasaría si yo agarro un globo, me pego el globo en las manos, con pegamento, un globo cerrado, me pego el globo, ¿no? Y tengo el pico del globo, ¿no es cierto? Tengo el pico abierto del globo. Me pego el globo en las manos y el globo adentro no tiene nada. No tiene nada. Pero ahora yo, como tengo pegado el globo, empiezo a estirar las manos. ¿Y qué va a pasar con el aire respecto al globo? Entra en el globo. Entra en el globo. ¿Y por qué entra aire en el globo? ¿El globo está chupando el aire? No. A medida que yo separo las paredes, la cavidad me va exponiendo mayor superficie a las moléculas que habían antes, que vamos a ponerle que eran 0. Habían 0 moléculas con una superficie determinada. Ahora hay 0 moléculas en una superficie más grande. Luego hay 0 moléculas en una superficie más grande y así. Pero como eso no puede suceder, en la medida que voy aumentando, las moléculas van entrando. ¿Se entiende lo que digo? Van entrando, ¿por qué? Porque si yo aumento la superficie y la cantidad de moléculas es 0, la presión ahí adentro sigue bajando. Va a bajar, 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 bajar en la medida que yo voy expandiendo. ¿Se entiende? ¿O no? En la medida que yo expanda, adentro hay menos moléculas. Entonces baja la presión. Y el aire que está afuera no tiene opción más que desplazarse hacia allí. No tiene otra opción. Tiene que desplazarse al lugar que tiene menos presión. Ni siquiera puede elegir el aire. El aire se desplaza al lugar donde hay menos presión. Bueno, ustedes lo ven, la meteorología lo ven todos los días. Ven, cuando hace calor, de repente en una época del año, no sé, hace mucho calor. Ahora empieza a levantar la temperatura. Entonces levanta la temperatura. Y entonces la vieja, la abuela, la que yo dice, ¿qué dice? Uy, la lluvia que va a venir. ¿Y por qué? ¿Por qué va a venir lluvia? Porque subió la temperatura. Al subir la temperatura... No, se evapora el agua. Bueno, sí, evapora el agua. Pero tiene que ver, sí, evapora el agua, pero tiene que ver con otra cosa. Porque va a haber más moléculas. se van a formar. ¿Cómo? Va a haber más moléculas. El aire, cuando empieza a calentarse, implica que sus moléculas están más separadas. Hay menor cantidad de moléculas. Por lo tanto, la presión en la atmósfera es menor. ¿Se entiende? Hay menor presión porque las moléculas se chocan y se separan. ¿Por qué? Por el calor. Al separarse las moléculas en un lugar determinado, vamos a poner un pedazo de la superficie terrestre,
Entonces yo tomo ese pedazo de la superficie terrestre, lo meto adentro de un recipiente, así. Y ese pedazo que está ahí, le doy temperatura. Entonces las moléculas que habían en ese pedazo se empiezan a separar. Entonces, otro sector que está alrededor de ese pedazo, donde hace mucho frío, y las moléculas están unas al lado de las otras porque el frío las va juntando, entonces, ¿qué va a pasar? En este sitio que está acá, las moléculas van a estar muy juntas y con una mayor presión atmosférica que en este sitio. Entonces, ¿cuál va a ser la tendencia? De desplazamiento de estas moléculas hacia este lugar. O sea que el desplazamiento del aire frío hacia el lugar de aire caliente no se produce por casualidad, se produce porque no tiene otra opción el aire. El aire frío, que está condensado, las moléculas que están ahí, empiezan a ir hacia un lugar donde hay menor cantidad de moléculas, que es el lugar donde hay aire caliente. O sea que el desplazamiento se produce. ¿Y qué pasa? Como en el aire caliente hubo evaporación y hubo nubes, viene el aire frío y condensa esas nubes y llueve. Y baja la temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que se equiparen el lugar donde está el límite. Y en ese punto donde se van equiparando el límite, entonces ahí para de llover, para de hacer frío o hace el mismo frío que en el otro lado y ya está. Así funciona esto, lo mismo. Es decir, los gases se desplazan por diferencias de temperaturas. Y las presiones las ejercen las moléculas que los componen. O sea que sigue siempre lo mismo, es todo lo mismo. Gases, líquidos, funciona igual. ¿Está bien? Los sólidos funcionan igual también, pero la única diferencia es que los sólidos no se desplazan de la misma manera. Sí se pueden desplazar, se desplazan de un lugar de menor presión a uno de mayor presión, y por supuesto que sí, porque si yo imprimo presión sobre un objeto, lo puedo desplazar hacia un lugar donde hay menor presión, pero si me encuentro contra una presión contraria, por ejemplo un sujeto que empuja del otro lado, lo más probable es que el objeto se detenga y por más que yo ejerza presión, no lo voy a poder mover. ¿Sí? Entonces, sigue siendo lo mismo. Un objeto puede ser sólido, líquido, pero en el caso del objeto, la diferencia es que el desplazamiento tal vez no tiene la misma espontaneidad que en el sólido y en el líquido, pero sigue siendo la misma historia, es decir, desplazamiento de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. ¿De acuerdo? Y así es como se desplazan entonces los líquidos en nuestro organismo. No se desplazan por casualidad ni nada. Siempre que uno habla de desplazamiento tiene que haber un lugar de mayor presión, uno de menor presión. ¿Hay formas de modificar esas presiones? Sí, eso lo vamos a ir estudiando. Vamos a ver cómo se modifican esas presiones, cómo es que el corazón las modifica, cómo es que los vasos las modifican y cómo es que el volumen también modifica. ¿Qué quiere decir que el volumen modifica? ¿Qué creen que va a tener más presión hablando de un humano? ¿Qué va a tener más presión? ¿Una persona que tome 5 litros de líquido por día o una que toma medio litro de líquido por día? Y la que toma 5. ¿Y por qué? Bueno, no, porque va a orinar más. Bueno, podría orinar más, pero igual de todas maneras, por más que orine más, igual está incorporando mucho líquido. Y en la incorporación de líquido, ¿qué influencia tiene en la presión? Y la Tengo más influencia, cantidad de moléculas. claro, mayor cantidad de moléculas. Por lo tanto, mayor cantidad de moléculas. Si yo pongo más líquido, estoy poniendo Tengo más más moléculas. Y si pongo más moléculas, ¿qué pasa y con la presión? genera más presión. O sea, que usted me está diciendo que como yo tomo mucho agua, tengo la presión más alta. ¿Sí? Ojo, Claro, bueno. ojo. Que eso no quiere, después analizamos lo bueno o lo malo, de acuerdo, pero cómo es la cosa. Pero por supuesto, una persona no puede tomar 6 litros de líquido por día. Es malo, no es bueno. Hay un punto. Pero eso sería extremo. Sí, pongo el extremo para poner un extremo, pero quiero decir que sí, eso es así. No, si uno toma mucho líquido, por supuesto, orina más, pero hay un punto en el que no puede orinar más. Y por más que quiera orinar. Entonces, sí, no puede tomar 6 litros de líquido por día.